Hola a todos jóvenes, muy buenos días a todos. Arquitecto José Petrosian, ¿cómo estamos? Muy bien, bienvenidos a otro recorrido de obras terminadas. Muchas gracias por llegar hasta acá. Encantados de estar por acá. Platícanos en dónde estamos. Estamos en uno de los fraccionamientos con áreas verdes y con áreas comunes mejor desarrolladas al sur de la ciudad. Se llama Edén Residencial y es un desarrollo de tierra y armonía en donde tenemos todo un complejo residencial hermoso y, y por supuesto casas de Acá Habitaré, casas de inversionistas que están a la venta, que están hermosas y que nos hemos enfocado muchísimo en lanzar un producto estrella para todas aquellas familias que están buscando adquirir en uno de los cotos más bonitos aquí al sur y por supuesto con esa calidad que siempre buscamos. Entonces, bienvenidos al Edén Residencial, casas exclusivas de Acá Habitaré. Excelente, bienvenidos jóvenes. Platíquenos por favor dimensiones del terreno, orientación solar, por favor. Venga, les voy a platicar datos importantes, datos crudos y datos que nos van a llenar de mucha curiosidad para que vengamos a conocer estas casas. Son terrenos más grandes, por ahí de 170, 175 metros cuadrados y casas de 200 a 250 metros cuadrados de construcción. Orientación solar son sur-poniente, entonces es una orientación muy padre, muy bella, además de que estamos en terrenos premium que dan hacia jardín. Es importante que siempre consideren ese sur poniente jóvenes porque es de las orientaciones más complicadas. O sea, Sí, reciben sol durante la mayor parte del día sí, y sí es importante que siempre consideren, ¿verdad? sí. Hay que protegerlas. Hay que hacer el máximo de los esfuerzos. Nosotros en este caso incorporamos bocinas de acero que mitigan esa entrada solar. Entonces, definitivamente nos pone a pensar un poquito más, pero también son orientaciones muy bondadosas y sobre todo en este tipo de terrenos que nos van a dar hacia jardín, hacia estas áreas verdes, pues qué mejor que poder levantarte por la mañana y disfrutar de estos espacios, ¿no? Tenemos canchas de Entonces, pádel, ¿o qué es eso? son canchas de pádel, fútbol 7, una casa club impresionante y muchísima área verde. Yo creo que es de los condominios que más área verde muestran hoy por hoy, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos y vamos conociendo esta primer casa que es una exclusiva de Acavitare. La hicimos y la estamos comercializando nosotros. Muy bien. Vámonos. Me decías que tenemos de frente Tenemos 8 metros. 8 metros de frente. 8 metros, pero va abriendo, va abriendo. ¿Ok? Es un terreno con descuadre. Entonces, en la parte posterior vamos a mostrar ese descuadre el cual resolvimos muy bien para que pudiéramos aprovechar muy bien todas esas áreas. Entonces traemos este ingreso y este ingreso de inmediato muestra esta amplitud. Muy bien, se siente muy amplia Con, la casa. sí, De fondo, ¿cuánto tiene el terreno? vamos a tener casi 11 metros, ¿no? Entonces eso es algo muy padre. Como protagonista, una cocina estelar, colores muy oscuros, piedras que no utilizamos frecuentemente. Vean qué bonita veta. Este es granito, Este ¿verdad? es un granito Se y ve muy bien. lo adquirimos con uno de nuestros proveedores premium. eh, Se llama Icon. Icon, Sí, claro. Icon. Saludos a Estamos Icon. trabajando muy fuerte con Icon y obviamente le mandamos un saludo a Álvaro que hace realidad todo ese suministro y definitivo se los recomendamos. Entonces, chéquenlo cuando puedan. Se ve muy bien, ¿Ah? fíjense. Sí, Esto, fíjate, tenemos estudio también en planta baja. tenemos estudio, un medio baño, pero sobre todo quiero que apreciemos estos espacios. Son espacios súper bondadosos, grandísimos, Pero muy yo creo que tiene amplios. más de 11 metros de fondo, ¿no? Me parece, son 11 y pico, ¿no? 11 y fracción. Además de que aquí en EDEN Se siente como 15, 18. nos permiten el área de servicio en la parte posterior. Entonces, Ah, eso está genial. claro, Aprovechas parte de ese jardín. vean, área de lavado con todos los estándares que nos caracterizan.
Excelente. Y aquí baja un poquito la altura, ¿verdad? Sí, por Me imagino por reglamento, el reglamento, por claro. reglamento. Eh, ¿Qué instalaciones tenemos aquí en la casa? Calentador es un calentador de paso instantáneo, bomba de recirculación de flujo de agua caliente. Nosotros dejamos todo siempre expuesto para que sea fácil cualquier tipo de reparación. Es un calentador muy eficiente, pero lo volvemos más eficiente cuando incorporamos esta bomba de recirculación de flujo de agua caliente. Pero además, si ponemos un calentador solar, la eficiencia se vuelve extrema, ¿no? Son espacios muy cómodos en donde también vamos a buscar un espacio donde no estorbe el hidroneumático con su filtro y Aquí se ve la demás. diferencia del terreno, ¿verdad? Sí, Esta aquí va parte queda un abriendo. poco más amplia. Te voy a Ajá, platicar algo interesante, porque el terreno abría muchísimo ajá. y nos obligaba para no mandar a descuadre la cocina, hicimos un bastidor de acero Ok. en la parte posterior, entonces escuadramos la cocina Es que eso es completamente. bien importante. Muchas Sí, veces los arquitectos no lo piensan bien y prefieren inclinar el closet, inclinar la claro, cocina, no, pero no. no es lo más, No, lo no, más no. prudente, Entonces, jóvenes. a lo mejor igual y lo percibimos acá. Déjame ver. Es que aquí tenemos, digo, de aquí partimos, pero ahí se va viendo cómo Ahí va sí se ve abriendo. inclinado. Sí. Ajá. Pero ya lo tuvimos, montamos todo un bastidor de acero que soporta toda esta estructura de la cocina. Eso está muy bien, buena Sí, decisión. sí. Definitivo, nos fuimos por colores oscuros y a todas las personas que le hemos mostrado la casa y sobre todo también a los inversionistas que nos contrataron para este tipo de construcciones, les llena muchísimo el ojo cuando lanzamos una cocina oscura. Es muy elegante, ¿no? Es muy Sí. elegante y con estas luces de cortesía, pues aún más. Entonces, Le da un buen contraste, ¿verdad? sí, fíjate que durante la entrega platicábamos con el inversionista y nos hace saber nuestras ventajas competitivas en cuestión de esa calidad que seguimos trabajando, ¿no? Claro. Y eso creo que es importante para el momento de decisión. Cuando se decidan a comprar una casa, comparen y siempre váyanse por la calidad, ¿no? No por el precio. No tanto por el precio. El Ujú. precio, claro que es factor, pero creo que pesa un poquito más la calidad, ¿no? Sí, porque si te vas por el precio y la calidad no es buena, vas a terminar cambiando los closets, la Claro, cocina, el claro. piso, y Y poco a es poco más complicado, terminarás ¿no? Entonces, complicándote la vida. eso es importante para nosotros, Ujú. para todos los inversionistas que nos contratan, poderles mostrar, poderles entregar un producto de altísima calidad que nos permita a la hora de la venta, una venta sana, exitosa. Les quiero platicar rapidísimo una historia. Aquí en Edén tenemos varias casas. Una de ellas ya la vendimos. La vendimos porque los clientes conocieron de Acavitaré a través del canal de Cota Paredes. Excelente. Sí, es una sinergia que generamos entre compañeros de profesión, ¿no? Entonces, conocen a Cavitaré a través de tu canal, vienen a conocer la casa y les encanta. Compararon muchas casas y estaban un poquito cortos en cuestión de presupuesto, pero hicimos el esfuerzo y le buscamos la forma y adquirieron la casa. Una vez que firmamos, los clientes estaban más que felices porque era prácticamente su sueño poder adquirir una casa con esas calidades, con esos estándares, ¿no? Entonces, nos hicieron llegar un mensaje bellísimo de agradecimiento, el cual compartí con todo el equipo, porque esos mensajes nutren el esfuerzo diario que ponemos como empresa y como individuos y que sobre todo fomentan ese trabajo de grupo, de equipo, ¿no? Nosotros en equipo logramos este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces ha sido súper padre llegar a esa venta y poderle decir a nuestro inversionista, logramos la venta con estos clientes y están fascinados con esto, ¿verdad? Entonces, padrísimo, les mandamos un Un gran saludo muy saludo. grande a los nuevos propietarios, a Heréndira y a Sergio. Felicidades. Felicidades, jóvenes. Y felicidades por... También tiene arbolito. También tiene arbolito. Qué Son bueno. casas, Arbolito es la clave del éxito. sí, son casas que cumplen Arrayá, arrayá. comercialmente, son casas que cumplen comercialmente con todo aquello que estamos buscando. Entonces, Ujú. tenemos un estudio y es un estudio de muy buen Es un tamaño. estudio donde sí se estudia. Muy bien. ¿Sí? De muy buen tamaño, ¿Qué dimensiones tendrá? pasadito los 350 por 320, ¿Ok? ¿no? Entonces ya superamos la medida tradicional de 3x3. Ok, está El bien. equipo de Laca, como siempre, Laca y Carpintería haciendo un trabajo estelar. Vean qué bonito trabajo. Fue algo de lo que
Muy buen nos trabajo. comentaron. Ujú. De este lado tenemos un medio baño. Medio baño, muy cómodo, bien Claro, ventilado. Me sí. gusta la distribución, ¿eh? Sí, es Es bastante buena. una distribución que nos permite amplitud, ¿Y ¿no? cuántos metros cuadrados de construcción tiene? 250 metros cuadrados, Claro, muy es bien que ya son algunos aprovechados. metros, Sí, claro. muy bien aprovechados, porque quiero que conozcan Fíjense, planta la alta. cocina debe tener como 5 metros de largo. Sí, acuérdense que las cocinas son nuestra firma y cada vez impulsamos más por cocinas con mejor distribución, mejores terminados, mejores acabados, ¿verdad? Definitivo. Llegamos, tenemos un distribuidor, un baño compartido para las dos recámaras secundarias. Quiero hacer notar el tamaño de Ok. recámaras secundarias. Claro, crecen las recámaras, comparten baño, ¿verdad? Claro, pero vean el tamaño de recámaras secundarias, ¿verdad? Y esa es una decisión, ¿cómo la plantean? O sea, ¿cómo arrancan el programa de necesidades cuando es una casa para venta? Es sencillo, ¿no? Ponemos, Si son muy grandes, ¿qué mide esta? sí, 5 metros o pa- 4,50, ¿verdad? pasados los 450. Ujú. Ponemos nosotros en un listado, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer dos recámaras, cada una con su baño, pero son más chicas, o compartimos baño y damos dos recámaras más grandes. Entonces, dejamos a opción esa decisión para el cliente. Hacemos Ok. nuestra recomendación y en este caso específico decidimos que era mejor opción irnos por recámaras más grandes. De acuerdo, porque ¿No? tienes 8 metros de ancho el terreno, quizá aquí un poco más. Sí, Te sí, quedará 4 metros de cada recámara por y lo un poco más, ¿verdad? menos. Porque va Sí, creciendo, fíjense. sí, por lo menos. Por lo Sí, se menos. siente como recámara Nuestros, principal. nuestros closets, igual, hicimos el mismo trabajo, ¿no? ¿De qué madera son los closets? Es un MDP que está importando, bueno, lo estamos importando de España, Ok, muy bonito material. Y hablando del descuadre, fíjense cómo nosotros matamos ese descuadre, claro, en el ¿no? closet no lo Sí, tienes. aquí con este fijo, Buenísimo. ¿no? Aquí, Entonces, aquí adentro ya está, aquí ya ¿verdad? está, sí, aquí Pero ya no te está. molesta tanto, realmente es muy largo el muro también. Sí. Pero aquí nosotros sí corregimos ese descuadre. Algo también que empujamos ahorita muy fuerte. Hemos empezado el año con muchísima concentración, mucha disciplina nosotros, porque sentimos que 2025 será un año fenomenal para la empresa, ¿no? Entonces, hemos puesto mucho énfasis en todos estos terminados, el calefateo, el detallado. Queremos que el cliente note esa diferencia en el terminado, en entrega. Entonces, hoy por hoy estamos muy concentrados en este nivel de detalle. Es bien importante que ya cuando empiezas a ver muchas casas te das cuenta de esos detalles Claro, y se hacen la diferencia. claro, claro. ¿No? Igual, ¿no? O sea, invertimos mucho tiempo en ser lo más perfecto posible. Y cuando hacemos los recorridos de entrega, Abraham, los recorridos de entrega son muy exitosos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hicimos todo un checklist previo de entrega. Hemos implementado a lo largo de estos años, pero sobre todo en los últimos meses, Ujú. procesos que nos ayudan a mejorar tiempos. Eso es importantísimo, es clave. Entonces tenemos procesos dentro de la construcción como tal, pero también para las diferentes fábricas, la de aluminio, la de cocinas, la de carpintería, la de limpieza y detallado y la de entrega, ¿no? Entonces, todo eso se ha implementado este año. Además de que Excelente. ya les había platicado, estamos gestionando estamos habilitando una app, es un software de construcción exclusivo para Cavitaré que nos va a permitir llegar al siguiente nivel y sobre todo tener una conexión más directa con nuestros clientes que ya nos contrataron. Eso va a ser muy importante. Excelente, ¿no? El uso siempre de la tecnología, La las tecnología es aplicaciones, esencial, la organización, sí, la tecnología es esencial. ventana tipo linternilla, jóvenes, clave del éxito, ventilando de forma lateral. El baño, ¿qué dimensiones tendremos? 2 metros por 2,20, 2x20, muy bien. La regadera en ¿no? esquina. Miren qué bonito trabajo, ¿no? Las entrecalles, el calefateo, las boquillas, Sí, 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 claro. De ¿no? repente ves ahí cuando empiezas a ver esas Sí, manchas, sí, te sí. causa conflicto, ¿verdad? No, no, tenemos que empujar muy fuerte nosotros. Ir recámara principal. Qué bondadosa vista tiene la recámara Sí, principal. claro. Es que aquí es donde entra la pregunta, ¿verdad? Tienes un poniente, tienes un surponiente, pero tienes esta vista, ¿cómo Claro, lo medias, verdad? sí. Y mira, digo, poniendo en perspectiva un poco eso, Ujú. la cabecera está acá,
el sol no te lastima. Tiene sombra. Sí, el sol no te lastima, entonces es buenísimo. Esta sombra nos ayuda muchísimo también la bocina que traemos alrededor, ¿verdad? Claro. Y la posición de la ventana, esa es bien importante, y la dimensión. Sí. Entramos al baño principal y aquí en el baño principal, ahí está, Excelente. ¿no? LED. Baño Bien. principal cómodo, con doble ovalín, una cubierta muy grande, igual cuidando muchísimo el nivel de detalle. ¿Por qué la Muchísimo. taza en ese sentido y no en el otro? Fíjate que me causa un poco de conflicto cuando la taza, por ejemplo, da de frente a un espejo Ok. o cuando la taza da de frente a una puerta. Ok, claro. Entonces, somos muy cuidadosos como despacho de diseño en ese tipo de cosas, ¿De ¿no? acuerdo? Salvo que no haya otra opción, pues ahí va. Pero sí trataremos en la manera de lo posible de esconder la taza. No hay necesidad de estarte viendo al espejo, ¿no? ¿Sí A me ver, entiendes? así. Ok. Ah, está muy Entonces, bien. Es bien interesante entender los criterios. Y sí, mucho tiene claro. que ver con las mismas dimensiones, porque Sí. aquí hay buen espacio para caminar entre la taza y la regadera. Claro, ahorita no nos fijamos en el baño compartido, pero usamos el mismo, Sí, el mismo criterio. pensamiento, Sí, lo ¿no? vi. Sí, por eso lo pregunté, porque dije, Sí, ya están las dos. sí, sí somos muy cuidadosos. Obviamente, ahí es donde entra un poco el pedigrí y la experiencia de haber diseñado durante muchos años y donde, pues ya desde planos traemos esa diferencia, ¿verdad? De acuerdo. ¿Cuántas Vestidor, casas llevan diseñadas y construidas? como 400, puede ser que un 400. poquito más, ¿no? Llega un momento en donde ya da miedo contar, ¿no? Vestidor, Muy y bien. el vestidor, pues fenomenal, ¿no? Y parte de nuestros procesos que ya implementamos en 2025 con estos checklists de entrega, pues es obviamente calar cada uno de los cajones, revisar cada una de los herrajes, de los laterales, checar resanes, o sea, es un checklist grandísimo que nos permite llegar a un nivel de ejecución muy alto. Claro. Y que la entrega ya sea mínimo, ¿verdad? Los puntos Híjole, a son mejorar. poquititos, ¿no? Salvo que de plano sí se nos barra uno. No somos perfectos, definitivo, ¿no? Pero sí buscamos mucha concentración al nivel de esa recta final de entrega. Excelente. Las dimensiones aquí de la recámara, ¿qué sería? 550 por 480, más o menos. Ok, entonces el vestidor como 280 más o menos de ancho. Muy bien, Cómodos, ¿no? muy cómodo, sí. Sí, ¿Y de altura qué tenemos? 280 libres. Está buena la Es altura. Ajá. nuestro estándar, Estándar. ¿verdad? La escalera para Roof Garden es una escalera muy cómoda y acá aluminios y vidrios resolviendo muy bien temas de barandales, la ejecución padrísima, los resaques, cortes, herrajes y demás, muy bien ejecutados. Entonces también ahí creciendo a pasos agigantados con esa calidad que ya estamos trabajando internamente nosotros en la empresa. Y llegamos a este Roof Garden. Qué buena Un roof vista. garden completamente terminado, Muy buena listo para vista. ser aprovechado. ¿Cómo Oye, ven? queda muy bien, ¿eh? Porque Claro, tienes ese cerro de atrás sí. y tienes la vista al área social, las canchas, los jardines El lago, adelante. ve nada más la vista que tenemos. Vean, directo al lago central. Tenemos un laguito, muy bien. No, la verdad es que están muy bien las áreas verdes, ¿eh? Sí, Y también me gustó la urbanización. Fíjense claro, cómo hay banqueta, pero al mismo nivel de calle. sí. Eso hace muy sutil, ¿verdad? Ese cambio. O sea, les voy a platicar. Digo, nosotros estamos en muchos cotos y a veces se prescinde de las banquetas, Sí. ¿eh? Para ganar más espacio vendible. Entonces, en este coto no se escatimó en áreas verdes, no se escatimaron en banquetas, los espacios son muy cómodos. Realmente, para vivir está buenísimo. Entonces, es un producto muy atractivo para inversionistas, pero aún más atractivo para familias, ¿no? Bien tranquilo y sin duda, como esa combinación entre coto, un buen producto o una buena casa, resulta en una venta exitosa, De acuerdísimo. ¿no?
Eso es importante. Sí, trabajamos fuerte para que podamos siempre brindar las mejores garantías para todos, ¿no? Tanto clientes finales como inversionistas. Excelente. Muy bien, pues ¿Sí? arquitecto, ¿y qué tenemos acá? ¿Qué es esa bodega? Un baño. Ok, baño de terraza. ¿Y este cambio de nivel a qué se debe? Lo que queremos, como tenemos que dejar pendientes nosotros en el área de Roof Garden, queremos que exista un Me gusta la área. distribución siempre de ese baño Sí, queremos que compuesta al exista centro. un área, Abraham, en donde tú puedas acomodar una silla, una mesa con tus sillas, sin necesidad de que ande tambaleando. Entonces, aquí está plano completamente. Tiene un parteaguas a la mitad, pero es muy leve, Ok, ¿ok? Entonces, aquí puedes acomodar bien tu mesa y tus sillas sin necesidad de sufrir de las pendientes que tenemos que dar a fuerza en estas zonas. claro, ¿no? Las reduces un poquito con Claro, ese escalón. sí, Me queda claro. Buenísimo. sí. Pues ¿Cómo ven? arquitecto, muchas felicidades, ¿eh? La No, verdad que es una gracias. buena casa, es una Gracias, muy buena gracias. distribución. Hemos empezado 2025 muy fuertes, muchísimas entregas. Tenemos otras dos casas ya listas también acá. En este mismo Entonces, en este mismo fraccionamiento. fraccionamiento son casas listísimas para venta. Hemos entregado Bosqueto, que ya grabamos también contigo. Tenemos Panorama, que esa me encantaría que viéramos, porque salimos de lo tradicional también ahí junto con Bosqueto y logramos una casa muy a las necesidades de los clientes con producto premium 100%, Vamos desde a equipos verla. como materiales, ¿no? Entonces también Panorama ya se entregó. Estamos entregando Alba Residencial. Híjole, ¿qué les puedo contar? Un 2025 que ha iniciado muy atareado para Cavitaré. Muy exitoso. Sí, sí. Entonces, pues muchas gracias por seguirnos y estar pendientes de todo eso que estamos haciendo. El llegar a todas estas entregas es producto de todos esos procesos que se han implementado y que ahorita ya están funcionando. Excelente, mucho que aprenderle, jóvenes, a Sí. Cavitare. De verdad que sí, para eso son estos videos también, Claro, para que aprendamos muchísimo de entre todos sí, y que veamos todas las áreas de oportunidad. ¿Y cuál es el costo por metro cuadrado de una construcción como esta para el estamos, inversionista? estamos nosotros, obviamente el costo eh, necesita funcionar para el inversionista. Entonces, les aconsejamos a todos los inversionistas que se acerquen con nosotros para que cuadremos costos y hagamos realidad su inversión con una plusvalía, ¿no? Y que a nosotros también nos resulte negocio. Entonces es importante que se acerquen. En el momento en que se acerquen, nosotros podemos ser más definitivos con el costo para que sea negocio para ambas partes, ¿no? Eso es importante. Sí tenemos muy claro que tenemos que ser muy hábiles en el tema de costo. Por eso la fábrica toma muchísima importancia, porque cortamos nosotros intermediarios y nos permiten generar un mejor costo por metro cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues redes sociales, por favor, arquitecto. Acá Habitaré en todos lados. Les vamos a dejar los teléfonos de contacto de nuestra directora de comercialización, Marisa, para que nos busquen si están interesados en conocer estas casas aquí en el Edén. Definitivamente son unas joyas porque traen un precio buenísimo. Y para construcción, también ahí está mi teléfono. Los atiendo yo personalmente, me dará muchísimo gusto. Y bueno, vamos con más durante estos siguientes meses. Tenemos muchísimo que platicarles. Muchísimas gracias y todo el éxito del mundo en este Muchas 2025. gracias. Acá Vitare. Acá Habitaré en todos lados. Venga, vámonos. Hasta pronto, jóvenes. Los dejo con estas vistas tan bonitas de este fraccionamiento. Se siente la paz. Yo soy el arquitecto Abraham Cota Paredes. ¡Adelante! Visiten enobra.org. Recuerden que Enobra es nuestra página, pero ya la hemos remodelado, en donde pueden ustedes registrarse como constructores, como albañiles, como electricistas, para que más personas puedan contactarlos de forma segura y organizada. Porque todos los constructores están por ahí entre todas sus redes, Facebook, Instagram, pero en Enobra puedes tú encontrar todo lo que necesitas en un solo lugar. Y tenemos de estreno una nueva plataforma dentro de enobra.org, que es una tienda en línea. Entonces, si tú tienes una tienda de materiales y quieres vender en línea, te registras en Enobra y puedes vender en todo el mundo. Entonces, esa es una forma de que en lugar de que estemos comprando materiales de construcción en Amazon, en Mercado Libre, todo lo puedas hacer en un solo lugar. Los invitamos a que se registren, es gratis. Visítenla y déjenos sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta pronto, jóvenes.